El ciclo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast, un espacio en el que hablaremos, conversaremos y reflexionaremos sobre lo importante que es comprender el ser que somos, ¿no? Y lo complejo que es ser humano. Porque la vida es un proceso hermoso. Y en ese proceso muchas veces nos perdemos, ¿no? Es lo natural, ¿no? Creo que para encontrarse sí o sí hay que perderse. Y eso nos invita al crecimiento. En el primer episodio hablamos de lo importante que es abrir el corazón, contándoles un poco de mi historia, pero es eso que permite que gocemos de la vida, ¿no? Tener el corazón disponible. Esto no quiere decir que es que nos vamos a cuidar en exceso para que no nos pase nada, sino al contrario. Vamos a asumir la responsabilidad de la vida para que tomemos valor de abrirnos a la misma y que cuando nos sucedan cosas tengamos la voluntad y la fortaleza de atender eso que nos sucedió y de recibirlo, ¿no? Para ello vamos a tener que sentir lo que nos sucede, las emociones, los sentimientos, las sensaciones y abrirnos a esa experiencia emocional que muchas veces por querer comprenderla como que nos la saltamos, la bypaseamos, ¿no? Es como que, bueno, ya yo sé que esto me pasó por esto, entonces, bueno, voy a evitar esto, pero si en el proceso me pasa esto, bueno, ya yo como sé no puedo llorar, porque no, o sea, la realidad es que no funciona así. Siempre vamos a estar sintiendo y aunque el conocimiento o la sabiduría nos pueda dar herramientas que nos hagan comprender mucho más la situación, eso no evita que estemos exentos de sentirla. Para ello vamos a observar lo que pensamos, y esa fue la propuesta siguiente, ¿no? Para comprender un poco esa identidad nuestra, ¿no? Para ver cómo lo que pensamos nos genera sentimientos también y cómo conectamos con estos pensamientos y con esos sentimientos, cómo terminan encauzándonos de manera consciente o inconsciente en la vida. Así que para este cuarto episodio la propuesta me pareció como lo más correcto, ¿no? Para seguir esta correlación de lo complejo que es ser humano, y es hablar del mundo en el que vivimos, ¿no? Pero, ¿cómo el mundo en el que vivimos? No necesariamente decir, bueno, yo vivo ahora, estoy en Madrid, entonces esto es una ciudad no. O bueno, yo vivo en el planeta Tierra y aquí hay agua, o sea, lo que quiero ir con este punto es que el mundo en que vivimos empieza aquí, ¿no? En donde gestionamos esos pensamientos también. Esto no quiere decir que no estamos sujetos a las realidades del mundo en el cual siempre hay que sobrevivir, en donde hay una lucha constante, directa o indirectamente, para garantizar las necesidades básicas. Y en ese proceso de supervivencia andamos todos los animales, ¿no? Y los humanos. Pero sí comprender que pudiendo ver las cosas que pienso y siento, yo puedo darme una orientación hacia las cosas o hacia el mundo que voy a vivir, porque un poco van a encauzar ello, ¿no? Les doy un ejemplo. Yo cuando migré de Venezuela, por primera vez, una migración de, bueno, este primer éxodo masivo, creo que fue 2016, sí, 2016. Yo tenía un esquema cultural, yo tenía una forma de concebir la vida, yo creía que aunque en ese momento tendría 21 años, ya era un hombre grande, y la realidad es que cuando llego a la Argentina, cuando experimento el desarraigo, ¿no? Como lo hemos experimentado muchos que hemos tenido que emigrar, te empiezas a dar cuenta que esa sensación de desconexión de tu territorio te genera unos miedos y como que empieza a subir todas las cosas que no has podido atender en ti. Entonces uno empieza también a gestionar pensamientos propios de esas emociones, o mejor dicho, generas pensamientos que te empiezan a generar estas emociones. Y esto empieza a construir una forma tuya de ver la vida y empiezas a fijarla a la identidad. Porque los sentimientos son, a diferencia de las emociones, como lo charlamos en el segundo episodio, los sentimientos son duraderos. Las emociones son respuestas mayormente fisiológicas rápidas, reacciones. Pero los sentimientos se prolongan. Por eso el amor es el sentimiento más hermoso y más duradero que existe. Inclusive más allá que la culpa, que es un sentimiento horrible que hemos usado para controlar a los seres humanos, básicamente, para controlar a otros seres, sembrarle
culpa para así tenerlo a merced, porque si todos nos hacemos responsables de nosotros, sabemos que en el fondo no existe la culpa. O sea, existen situaciones en las cuales nos tendremos que hacer cargo y tendremos que asumir. Puedes haber cometido algo atroz, pero si tú das la cara y lo asumes, a lo mejor no cambia la situación, pero al menos estás haciéndote cargo de ello, no estás fingiendo demencia, no estás evadiéndolo. Y siempre la responsabilidad nos trae algo bueno, siempre. Al menos la capacidad de asumir nuestros errores y aprender. Entonces, estando en Argentina, ¿no? Empieza todo este proceso en mí, me enfermo. Bueno, me suceden muchísimas cosas, ¿no? Viví muchas situaciones que me hicieron crecer. Entonces, a medida que vamos experimentando la vida, con el bagaje que traemos, ¿no? De nuestra historia, más lo que va sucediendo, que un poco va reflejando nuestra historia inconscientemente, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que parece, lo que en apariencia es nuevo para nuestro ser, va construyendo esta identidad. Yo me di cuenta al migrar que al alejarme de mi familia o al alejarme de los seres que me recordaban quién era yo, ¿no? Porque muchas veces actuamos de una manera porque el vecino me conoce así o porque mi amigo sabe que yo soy así, yo soy el chévere, yo soy el tal, el ta, 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 y empezamos a generar etiquetas de nosotros que un poquito nos limitan porque el día que tenemos que atravesar una emoción o una situación que no es propia del personaje, abro comillas, al que estamos jugando, pues colapsamos y pensamos que es el fin del mundo cuando la realidad, si lo estamos sintiendo es porque es a nosotros el que le tiene que suceder y porque estamos en condiciones. Hasta lo más horrible, y esto puede sonar feo lo que digo, pero hasta las cosas más horribles que nos hayan sucedido, nos sucedieron porque nos tenían que pasar, no podía ser de otra manera. Pero la propuesta de este episodio, y porque, antes de seguir un poco hablando de mi historia, pero digo, ¿por qué tan importante hacernos cargo? Porque también nosotros estamos en condiciones de construir con lo que sucedió algo diferente. Ahí es donde entra la creatividad. Entonces, estando yo en Argentina, empiezo a ir a terapia, empiezan a suceder un montón de cosas que básicamente fue la situación, cómo me sentía, no poder gestionar lo que me estaba sucediendo, que yo empecé a buscar ayuda. En ese proceso empezó una profundización en las medicinas, en la terapia, en esta conciencia profunda o este conocimiento profundo, mejor dicho, del ser humano. Y en ese proceso yo empecé a construir un superego, por así decirlo, un super yo. Una creencia aumentada que no tiene nada que ver con el valor, más bien todo lo contrario, inseguro totalmente, para justificar o tapar mi inseguridad, ¿no? Yo creo que esa primera etapa del camino espiritual que uno construye como una armadura en la cual es puro conocimiento o cosas que pudiste ver un poco para seguirte protegiendo. Hasta que llega un punto que, bueno, yo creo que en el proceso de aceptar tanto lo que te sucede, llega una cualidad, una habilidad, yo la llamo habilidad, que es la honestidad con uno mismo, la sinceridad. Reconocer cuando haces las cosas desde donde las haces y mirar desde donde haces las cosas, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de dónde hacía las cosas también, ¿no? Empecé a ver que estaba usando todo esto para hacer un escudo y no tocar realmente mis dolores o no asumir mis miedos de verdad. Seguir proyectándolos en un mundo externo para justificar mi identidad o quién yo soy, ¿no? Yo no puedo sentir esto porque quién yo soy es esto y la realidad es que no. Entonces, a medida que uno va avanzando en la vida, independientemente de las experiencias que tenga o de la creencia que tengas, perdón, las experiencias que también vas acumulando empiezan a moldearte, ¿no? Y, y no nos damos cuenta que aunque venimos de un patrón o un condicionamiento ancestral, ¿no? Y transgeneracional, hasta desde lo genético hasta lo enseñado oralmente o con los hábitos, ¿no? Porque creo que a veces se nos olvida que enseñamos con lo que hacemos y decimos a nuestros hijos una cosa y hacemos otra cosa, o a nuestros seres amados, ¿no? Y en ese proceso de acumular experiencias en lo cual todos somos buenos, o sea, independientemente del tipo de experiencia, si estamos vivos, estamos acumulando experiencias. Empezamos a forjar esta identidad.
o empezamos a agarrar esta identidad. Entonces, yo busqué o empecé a buscar la manera de poder conectar con el valor que implica la existencia o la vida, ¿no? Porque me di cuenta que no era coherente yo decir, bueno, yo sé que el ser humano le pasa esto por esto. Ajá, pero si yo no me permito sentirlo, va a cambiar algo o va a ser solo información. O sea, y eso empezó a llevarme a mí una forma de ser de que inclusive lo que yo leo, si no lo puedo poner en práctica, no lo leo. Sí, o sea, y hay cosas que por ahí puedan ser más enteras como una novela. Claramente con esto que acabo de decir se nota que no leo muchas novelas. Pero mayormente las cosas que me gusta leer son cosas que me lleven a hacer. Y en ese proceso empecé a descartar un poco, a acumular estas teorías, cosas en las cuales yo con esto no critico a nadie, ojo, ni quiero decir que no existan, al contrario, o sea, todo es viable y es real dentro de la realidad de cada quien, por eso este episodio. Pero lo que quiero decir es que siempre podemos acercarnos un poco más al animal que somos y ver las realidades de ese animal, para no emitir tantas adornos y tantas cosas de más, ¿no? Porque hay algo que decía Bruce Lee que a mí me encanta, porque es muy cierto. O sea, yo puedo pararme aquí ante la cámara y hacer un montón de movimientos y lucir, ¿sabes? Y decir cosas con palabras rebuscadas. Pero expresarse realmente o auténticamente desde el ser que en esencia soy es difícil. Es un acto de valentía muy grande, ¿no? Eh, de mostrarse auténticamente. Esto no quiere decir que nunca suceda, sí, sí, siempre sucede si uno lo permite, pero en el proceso inconscientemente, por la memoria, uno se cuidará. Porque a fin de cuentas la memoria cumple esa función. Por eso es muy importante siempre entrar en esa relación, ¿no? De, como hablamos en el episodio anterior, de cuerpo, mente y espíritu, para que el conocimiento no te disocie de la realidad material, o que la realidad material no te disocie del espíritu, o que el espíritu no te disocie del conocimiento. Bueno, que el espíritu, en fin. A lo que quiero ir con eso es que la vida es una relación. Y si nosotros empezamos a incluir este mundo mental, emocional, sensorial, de identidad, que en esencia no la podemos negar, y empezamos a buscar una relación más coherente entre ellas, veremos que todas dependen la una de la otra y todas están conectadas la una a la otra. O sea, el sentido de la materia es el espíritu y el sentido del espíritu es la materia. Ambos se buscan y en esa relación nosotros experimentamos la vida. Entonces, en este proceso, yo empecé como a destilar, por así decirlo, las cosas que me iban sucediendo, ¿no? Y cuando me pasaba algo que me hacía sentir algo, yo buscaba experimentarlo, ya no buscaba emitir un juicio. Y al experimentarlo, como que sucedía una sabiduría dentro de mí. Era como que al enfrentar eso que yo estaba evitando, automáticamente la inteligencia que me habita sacaba la mejor conclusión. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta cómo yo estaba usando el conocimiento para evitar llegar a eso, porque este conocimiento que surgió después de esa emoción traumática y fuerte, eh, solo fue así porque yo pude reinterpretar y volver a sentir esa emoción. Entonces, la propuesta de este episodio, como siempre decimos, ¿no? Es invitarlos a que ustedes se sienten y observen la vida que viven, el ser que son, las emociones que suelen tener, que suelen frecuentar, qué diálogo tienen contra ustedes mismos que los debilita, qué diálogo tienen con ustedes mismos que les da fuerza. Empezar a observar toda la relación, todo el mecanismo que implica el ser humano que son. Porque pensar solo desde lo mental no funciona. Pensar solo lo pasional o lo vívido tampoco funciona. O sea, todo tiene que tener una correlación y un equilibrio. Así que en esa búsqueda de equilibrio siempre estamos todos, ¿no? Hay un cuento creo que era de Khalil Gibran Khalil, él tiene un cuento,
Bueno, tiene un libro, ahorita no me acuerdo. Ah, El Vagabundo se llama el libro, de Khalil Gibran Khalil. Y en este libro tiene, son cuentos cortitos, y tiene un cuento de dos equilibristas, ¿no? Y el que llegaba al final, algo así decía el cuento, se ganaba el oro del pueblo, o un premio de estos que te cambia la vida. Y la lotería. Y el primero lo intenta y falla, y el segundo va y lo logra, ¿no? Entonces el primero, al ver que este no tenía las mismas condiciones físicas que él y lo logró, le preguntó, ¿cómo hiciste para cruzar hasta el final? Y este le responde, no sé, yo solo sé que cuando me iba a la izquierda, me inclinaba a la derecha, y cuando me iba a la derecha, me inclinaba a la izquierda. Y ese yo creo que es de los primeros cuentos que te salen en el libro, y yo desde que lo leí fue como que, puff, wow, es verdad. A veces pensamos que como sabemos, nos queremos saltar el proceso de equilibrio. Este proceso, yo conozco, me desbalanceo, involucro lo aprendido, me balanceo, después tengo que aprender otras cosas, o en fin, eso es un ejemplo, pero digo, en todo momento estamos haciendo un equilibrio. Tomar conciencia de esto y llevarlo al ser que somos para buscar el equilibrio en el caos que somos también en esencia, nos garantiza una vida más plena y hace que podamos estar disponibles con el corazón abierto, que demos por sentado que para ello hay que sentir las cosas y empezar a usar la mente como la herramienta que es, una herramienta, no para ser doblegado o observado. Yo creo que a todos les puede pasar que de pronto se les viene un pensamiento intrusivo y la primera reacción es evitarlo. Yo a veces lo hago conmigo, ¿no? Yo por decirles, estoy comiendo y de pronto llega un pensamiento. Le voy a dar un ejemplo. ¿Para qué haces el podcast? Estás perdiendo tu tiempo, estás gastando tu tiempo, y empiezo a hablar mal, ¿no? Y empiezo a opinarme mal de mí o qué sé yo. Y a veces digo, ok, ¿y qué más? Es como que me pregunto, ok, dime más, ¿qué más soy? ¿Qué más mal soy? Dímelo. Y es como que la mente dice como que, bueno, creo que no, más nada, ¿no? No, nada. Y se te queda tranquila. Porque no lo estoy negando, o sea, no estoy evitando, no estoy yendo a la confrontación, estoy aceptando algo que está sucediendo, que es verdad. No lo creo. O sea, no creo que sea malo lo que estoy haciendo, no creo que esté perdiendo el tiempo. A mí me hace feliz si puedo llegar a alguien para que vea que la vida puede ser más allá de los dolores y que pueda encontrar unas de luz en un camino hacia sí mismo, pues wow, para mí eso no tiene precio. Yo creo que a todos nos gusta sentirnos útil. Quizás también en el proceso de querer ser buenos o sentirnos útil nos hacemos daño, pero bueno, eso es parte de lo que tenemos que aprender. No para cerrar el corazón, sino para asumir responsabilidades. Hoy estuve hablando con uno de mis mejores amigos y le sucedió una situación muy triste, en la cual, bueno, pareciera que salió perdiendo, ¿no? Y él me cuenta su situación. Hola hermano, sé que me estás escuchando. Y, y yo lo estoy escuchando, ¿no? Como un amigo, ¿no? Porque creo que muchas veces lo que necesitamos es ser escuchados. A lo mejor la otra persona quiere que digamos algo, pero a veces solamente necesitamos sentir que están ahí para nosotros, ¿no? Y yo creo que con los amigos eso aplica mucho. Y nada, me está contando todo, pero mientras me lo va contando, ¿no? Que yo veo, bueno, que está atravesando las emociones que le suceden, al final llega a la conclusión de lo que le sucedió y yo me quedé como que, wow. Y yo dije, esto es el cuarto episodio, porque se trata de eso, o sea, la vida no solamente es de lo que te sucede, sino qué haces tú con eso y cómo tú sacas la fuerza y la observación que él tuvo de ver cómo esta situación, para él estar más de pie para su pareja, por ser el soporte de la situación, lo llevó a él a asumir la situación de una manera, o sea, en apariencia el conflicto también lo estaba nutriendo para él crecer y ser más apto ante la vida. Y esto lo digo porque yo mismo me he visto en situaciones así, ¿no? Entonces se lo dije, que me hacía feliz que haya podido llegar a esa conclusión, porque muchas veces nos quedamos en el si yo hubiera, si no me hubiera, si, no sé, mi abuelo decía algo que era muy gracioso, que si mi madre tuviera ruedas, tuviera alas, hubiese sido un avión. Entonces yo creo que un poco aplica eso, ¿no? Los hubieran no existen. Todo puede ser posible en el mundo porque todo es posible
mientras haya posibilidad, mentira, mientras haya vida. Pero, pero lo importante es qué hacemos nosotros con eso, ¿no? Si bien la vida que vivimos está condicionada por nuestras memorias y que salimos a la calle tratando de evitar encontrarnos aquel que nos generó aquel trauma o buscando no sentirnos expuestos porque en un pasado también hubo una memoria de exposición que generó mucho trauma. O sea, nosotros nuestra identidad en todo momento está tratando de justificar y equilibrar todo lo que ha sucedido antes de nosotros. Y para ello va a generar una interpretación del mundo desde ahí. O sea, lo podemos ver, ¿no? Una persona que creció amada y sintió el amor de sus padres, eh, va a ser diferente a una persona que no lo sintió. Ah, que una persona que no lo sintió no puede ser un buen padre. No, claro que sí. O sea, yo creo que ejemplo, bueno, la generación arriba de la mía, digo, nuestros padres, o sea, muchos vinieron de hogares muy duros, de mucha violencia, de mucha frialdad, y todos buscaron hacer algo diferente. O por lo menos eso es lo que yo viví en mi caso y yo lo agradezco muchísimo, ¿no? Tanto a mi padre como a mi madre, que aunque hayan venido de violencia, de carencias, de mucha ignorancia, porque al final las situaciones que vivieron producto de sus padres fue por ignorancia, no porque sus padres fueran malos, porque al final nadie es malo, o sea, todo termina siendo un malentendido o amor malentendido, ¿no? Y en esta cadena de supervivencia va siendo así, en el proceso nos tomamos las cosas personales y no olvidamos que al final es una respuesta biológica a la supervivencia y que bueno, igualito nos afectará, ¿no? Porque tenemos una identidad y una conciencia y en el fondo queremos protegernos. Yo creo que mientras más uno implica el ser que es uno con esta posibilidad de aceptar que lo que te sucede te está contando mucho de ti, pero que no te define, que lo puedes usar para agarrar la fuerza y seguir adelante o avanzar y construirte en ese proceso. Muchas veces vemos, no sé, artistas, eh, gente de éxito, empresarios que nos inspiran y pensamos que son seres extraordinarios que tuvieron que haber nacido con un don y la realidad es que simplemente se enfrentaron a los nos, a los fracasos, tantas veces que agarraron una habilidad, que desarrollaron una habilidad o que desarrollaron una fortaleza. La vida es así también. O sea, podemos decir que venimos de traumas transgeneracionales y que estos han condicionado mucho la forma que tenemos de ser amados, de percibirnos ante el mundo, pero también si nosotros lo vemos y tenemos la honestidad para asumirlo y aceptarlo, podemos cambiarlo. O sea, antes de poner un alto o un rechazo a algo que evitamos en nosotros, es mejor aceptarlo para poder modificarlo. Pasa que el proceso de aceptación es muy difícil. Es más fácil decir, en mi caso, no digo, esta persona me estafó y yo volcar todo ahí, ¿no? Aunque haya sido así, no, eso no le quita el hecho, digo. Pero también puedo asumir la responsabilidad de, si yo hubiera visto las señales, si yo no hubiese querido ser siempre correcto, bueno, eso no hubiera pasado. Esto no es tampoco un hecho para recriminarse, es para aprender. La vida es aprendizaje y de eso se trata. A veces le ponemos mucha presión y muchas expectativas a algo que simplemente sucede y que en el proceso iremos viendo. Yo en el primer episodio tenía cosas que el segundo episodio mejoró y el tercero, o sea, en cada proceso, en cada acción, uno va aprendiendo y construyendo. Y si uno toma la vida también desde ese esquema mental, independientemente de lo que haya sucedido antes, puedes obtener unos resultados diferentes. Vuelvo y repito, siempre vamos a estar viendo nuestra identidad y siempre nos vamos a proyectar y usaremos mucho el mundo como un espejo para volcar todo lo que tenemos por dentro, de todas las cosas que nos han sucedido. Ejemplo, no sé, yo a veces a mí me gusta ver muchos programas de animales, me fascina el mundo animal. Y, y a veces veo, no sé, los leones o, no sé, cualquier depredador. Y tú ves cómo caza otra presa y si es un cachorro, tú sientes la rabia o tú sientes el conflicto, ay Dios, un cachorrito se lo está comiendo una criatura, un bebé, o sea, digo, sí, un bebé de la especie de ese animal.
Y lo que está reaccionando ahí es todos los niños muertos que esto que ha sucedido antes de mí experimentó. O sea, digo, todas las pérdidas de niños que han pasado generación tras generación. O el sentido de que se acaba la vida relacionado a la memoria. O sea, no quiere decir que el león es malo y que porque está haciendo eso, él está cumpliendo un rol biológico, está haciendo lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y muchas veces eso pasa también en el mundo. Muchas veces nos encontramos con personas que están haciendo lo que puedan para sobrevivir y que buscan sobrevivir de cualquier manera. Y ahí también ya queda responsabilidad de uno, porque aunque tú tengas la mejor disposición ante el mundo, si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Y si tú no recuerdas que aunque tienes la mejor disposición, sales a un mundo donde la gente está tratando de satisfacer sus necesidades y de sobrevivir, pues te vas a dar golpes si no lo tienes si no lo tienes presente, vas a sufrir esa situación. Lo digo porque yo lo he sufrido, ¿no? Muchas veces decir, bueno, yo tengo una buena intención, y después cuando te das cuenta, ay, no leí las letras chicas del contrato, me van a demandar por incumplimiento. No sé, o sea, es un decir. Eh, Hay que asumir la realidad, hay que asumir y yo creo que todos estamos en condición de hacerlo si queremos. Todos podemos aprender de nosotros mismos si queremos, si estamos dispuestos a hacerlo. Ahí tampoco podemos achacarle al trauma transgeneracional todo. Ah, que ciertamente hay veces es muy, muy difícil y yo busco la manera, bueno, como he dicho muchas veces, cuando eso sucede, se va a terapia, se busca ayuda, se busca solventar ese problema, porque tampoco lo podemos negar. No, el hecho que yo lo esté diciendo aquí, vuelvo y repito, no va a hacer que las cosas desaparezcan. Más bien al contrario, lo hablamos para normalizarlo. Véanlo así como si fuera una empresa. Cuando tienes una empresa, tú te preparas para los peores escenarios y te adelantas para saber cómo responder ante ello. Esto no quiere decir que la empresa la estás orientando al fracaso, no. Es para que cuando suceda tú sepas cómo resolver, porque tienes que estar como un paso adelante, ¿no? Lo mismo pasaría en nosotros, ¿no? No somos una empresa, pero sí somos nuestro mayor proyecto, ¿no? Nuestro proyecto de vida, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, si usamos esa premisa, podemos avanzar en base a todo lo que vamos viviendo. Podemos ser acumuladores de fracasos que nos llevarán inevitablemente al éxito o al crecimiento o al logro. Pero si no nos permitimos vivir los fracasos, porque también vivir un fracaso desde la memoria es vergüenza, es exclusión, entonces voy a estar siempre amarrado al pasado. Y la idea de vivir con el corazón abierto, de sentir lo que sentimos y de observar nuestros pensamientos, no es para liberarnos del pasado enteramente, es para poder estar dispuestos a vivir la vida que queremos y a soltar el pasado cuando haya que soltarlo y abrirnos a lo nuevo o a reinterpretar lo sucedido. Pero para eso tengo que estar dispuesto, tengo que tener la voluntad de querer y hacer lo que tenga que hacer y muchas veces será difícil. O sea, el hecho de que ustedes me vean aquí hablar no va a decir que su vida va a cambiar enteramente si ustedes no ponen en práctica algo de lo que yo les diga. Que esto no es tampoco para decir, bueno, esto es una máxima, hagan lo que no. Pero si no hacen las cosas de las que hablan difícilmente o las que ven, difícilmente les quedará. Y si no se permiten desarrollar una flexibilidad, sería la palabra, para enfrentar las cosas, siempre van a pensar que todo es drástico. Cuando te enfrentas aquí y no sale, pum, es que yo no sirvo. No. O sea, todo este tipo, volvemos a lo mismo, estos pensamientos de yo no sirvo hablan de nuestra historia, de nuestra identidad. ¿Que es una delimitante? No. Ah, que a ti de niño te golpeaban, te humillaban y tú no decías nada porque pensabas que protegías a alguien al hacerlo. Eso fue una decisión tuya. O sea, estoy hablando de mí. Fue una decisión mía al final. Nadie me lo pidió. Y cuando yo lo entiendo, le quito la responsabilidad a la persona que yo esperaba que hiciera algo cuando yo tampoco lo dije. Entonces empezamos a ver cómo nosotros tenemos la responsabilidad. Ah, que yo no lo hacía porque era la forma que yo sentía de sentirme amado, sí. Ah, pero entonces, pero era un niño, sí. Y abrazo a ese niño que sufrió.
Y si en el momento, hablando aquí de este ejemplo, ¿no? Si yo estoy viendo esa situación y yo digo que yo era así por eso, me doy cuenta de que hay un dolor en mí, si me surge una emoción la recibo y me abrazo y trato de darle a ese niño lo que yo hubiese querido que le dieran. Pero me hago cargo. O sea, no puedo seguir justificando mi forma de ser por lo que me hicieron también. O no puedo seguir justificando mi no valor por sentir que me quitaron valor de niño. Porque muchas veces eso es lo que sucede, lo vamos a ver desde el punto de vista animal. Cuando un animal se enfrenta a un hecho y se desvaloriza en la naturaleza, muere. Pero si obtiene valor, sobrevive. Y muchas veces, como ante muchos eventos tuvimos que sacrificarnos nosotros mismos para sobrevivir, lo relacionamos con el valor. Entonces, el punto de este episodio es que para poder gestionar de una mejor manera el ser que somos, hay que recuperar el valor en nosotros. Para así, cuando vengan las memorias, hacerles frente, abrazarlas, acogerlas, limpiar esas heridas y sanarlas, pero también usar todo eso para vivir una vida diferente, para hacer o para lograr lo que queremos lograr. Porque si no, o sea, siempre vamos a estar a la deriva de la vida. Y aunque en el universo, en este vasto océano cósmico, suceden cosas que van más allá de mí, en este plano hay muchas cosas que sí dependen de mí. O sea, ejemplo del podcast. Si yo no me presento aquí un día por semana y grabo el episodio y edito y hago los shorts y tal, trabajo en la portada, en el concepto, o sea, si yo no hago todo eso, nada, no va a suceder. Ah, que yo no lo hago porque es que yo no sé marketing o yo no sé diseño o yo no sé video. Pues se aprende y aquí está el ejemplo. Cuando uno quiere, lo puede lograr. Pero para eso hay que ver valor y hay que sentirse valioso. Por eso cuando empecé a hablar de este superego, hacía alusión de que es lo opuesto al valor. Porque el valor no quiere decir que es que tú te vas a sentir más que los demás. Más bien todo lo contrario. Es reconocer lo valioso que eres, lo único que eres y que no tienes que compararte con los demás. Eso es un concepto de supervivencia que tenemos nosotros, el que usamos de compararnos con todos y buscar qué podemos hacer. Y la realidad es que cada quien es único. Ah, que en el mundo de los negocios, de hoy en día las redes sociales, el marketing, hay estrategias, sí. Pero al final es la esencia que quiera plasmar cada quien lo que llegará y será el mensaje que cada quien quiera transmitir. Entonces, hay que vivir sintiéndose valioso. Hay que sentir el valor de la vida. Hay que darle valor a las cosas. Si no está sucediendo, volvemos a lo mismo, se va a terapia, se atienden esas memorias, esos traumas que no nos permiten ver el valor en nosotros. Y verán que poco a poco se va limpiando ese paño y empiezas a darte cuenta que sí hay valor. Porque eso realmente es lo que más nos aterra, no es nuestra oscuridad. Hay una película que se llama... Ay, no me acuerdo. Actúa Samuel Jackson, el entrenador. No me acuerdo. Y la película, de hecho, tengo esa frase acá pegada, ¿no? En mi estudio. Dice así, voy a estar leyendo hacia arriba porque tenía la frase en la pantalla, pero se apagó la pantalla. Y dice, nuestro miedo más profundo no es ser inadecuado. Nuestro mayor miedo es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente liberará a otros. Es así. Es un reto que hay que asumir. Es un camino que hay que hacer. Pero les puedo asegurar que si toman la responsabilidad de su vida y empiezan a observarse más allá de sus necesidades, de sus creencias, pero no negándolas tampoco, porque volvemos a lo mismo, un intelectual que disocia
el cuerpo de la cabeza es un monstruo, es un ser abominable. La idea es encontrar el equilibrio. Entonces, si reconocemos que el mundo que vivimos está condicionado por esta óptica que tenemos, o los sensores de interpretación que tenemos en el cuerpo, ¿no? No, hablando más allá de los ojos, cómo interpretamos la vida, cómo reaccionamos ante las cosas, ¿no? Porque a una persona tú le puedes decir hola, hola bebé, y a otro le dices hola bebé y no lo van a tomar igual. Cada quien reaccionará desde lo que le generó, ¿no? Si a ti, por decirte, eh, tu padre te daba besos en la frente y el día que te peleaste y más nunca te hablaste con él, lo dejó de hacer, cada vez que alguien te da un beso en la frente te va a acordar de tu padre también. Y te va a gustar o no, depende cómo lo hayas asumido eso. Entonces, eso es a lo que voy. Siempre estamos interpretando desde nuestra memoria. Y yo creo que mientras más uno se acerca al sentido animal, satisfaciendo las necesidades animales y ya de identidad que tenemos en esta etapa evolutiva, mejor vida vamos a tener. Pero eso es un trabajo, o sea, eso implica hacer algo. Tener esa mejor vida implica hacer algo. No podemos estar a la voluntad de nuestro inconsciente y no hacer nada todo el tiempo, ni podemos estar haciendo de más y controlándolo todo para que no nos sucedan las cosas. O sea, es un equilibrio. Yo he visto gente que inclusive, bueno, muchos hasta se dedican a la educación, pero que dicen cosas que no les han sucedido y que se quejan de que fueron abusados y terminan siendo abusadores. Se quejan de que hay gente oportunista y terminan siendo los oportunistas ellos. O sea, muchas veces de tanto señalar al malo nos vamos a convertir en ellos porque no lo estamos atendiendo, no estamos reconociendo que no se trata de un malo, no se trata de esas personas, se trata de uno. El que lo siente es uno. Y aunque todos seamos fieles inconscientemente al clan, a los nombres, por ejemplo, yo creo que también uno puede liberarse de esa cadena y hacer algo diferente, e interpretar las cosas diferentes, y asumir la responsabilidad que implica hacer. Y, y bueno, si hay que tomar acción, se tomará, y si hay que pedir perdón, se pedirá perdón, y si hay que reencauzar, se reencauzará. O sea, lo importante es usar esta herramienta que Dios nos dio para vivir mejor, plenamente. En el episodio anterior lo dije, el cielo y el infierno son una condición y están aquí en la tierra. No es un plano al que vamos a ir después. No es como que pórtate bien aquí para que cuando te mueras vaya al cielo y vas a tener, no sé, sushi todo el día, si te gusta el sushi. No. O sea, actúa bonito aquí, siéntete bien aquí para que aquí goces del cielo. Porque la gente no va a recordar lo que haces por ellas, sino cómo los hiciste sentir. Entonces, si tú estás aquí llevándote a todo el mundo por delante, porque tú tienes algo adentro no gestionado, pues créeme que todo el mundo te va a odiar y el karma que vas a vivir es el infierno, aunque puedas llegar a tener dinero y vivir cómodamente, no contar con alguien que te mira a los ojos de manera sincera, que te abracen sinceramente, que te digan que te aman, las verdaderas riquezas de la vida, no contar con ellas, aunque lo tengas todo, te vas a ir siendo sentir miserable. Entonces, usen la vida para conocerse ustedes, úsenla para lograr vivir lo que desean vivir. En el proceso será difícil, sí, habrán dificultades, tendrás que enfrentarte a ti mismo muchas veces, tendrás que reinterpretar la vida muchas veces, porque somos seres cambiantes y como les dije al inicio, yo un punto que pensé que la vida era de esta manera y de pronto me di cuenta que no, que la vida es una realidad mucho más compleja, que yo soy un animal que de pronto se creyó mucho su propio cuento y, y empezó a andar por la vida etiquetándola desde el animal que es. Y no, en la vida hay una realidad inclusive propia a cada especie que hay en esta tierra, e inclusive en los reinos, ¿no?
Nosotros vemos los árboles y los vemos a veces separados, pero los árboles todos a nivel de raíces están conectados entre todos y comparten información, nutrientes, se ayudan entre todos. O sea, el mundo tiene una relación constantemente. Y cada especie reacciona a los eventos de una manera y tiene una forma de ser propia de los procesos evolutivos que les permitieron sobrevivir, y cada especie es como es. Podemos dar un ejemplo de los perros, por ejemplo. Muchos tenemos, yo tengo perro, ¿no? Y bueno, ese ya es un hijo, es más que un perro. Y es un hijo inconsciente, la realidad. Para mi inconsciente, digo. Un hijo para mi inconsciente. En fin, a lo que quiero decir es que yo puedo amar como él me hace sentir, ¿no? Yo proyecto, no sé, lo veo chiquito, digo, lo relaciono con un hijo directamente porque es menor, depende de mí, ¿sabes? Todo lo que implica cuidar una vida, ¿no? Pero este ser tiene realidades propias de la especie que es, tiene una manera de interactuar con el mundo, tiene una manera de ser propia tanto de la especie animal como de la identidad del... Y, y tiene un sinfín de cualidades que son propias de ese animal. Si yo solamente amo como él me hace sentir, pues a lo mejor me salto sus necesidades y lo voy condicionando a mi forma de ser. Creo que hoy en día está claro. De hecho, yo empecé con mi perro diferente, pero al final terminó humanizándose totalmente ya, ese bichito. Y así nos pasa a todos, humanizamos a los perros y no les damos a veces lo que necesitan. Y a veces los vemos en las interacciones entre ellos, que llegan, se vuelan. Si alguno quiere marcar, ya pensamos que se van a matar y no estamos entendiendo que hay un sistema de jerarquía, que hay un montón de cosas que suceden por la raza o por el animal que es, que nosotros queremos evitar. Porque estamos viéndonos es a nosotros humanos, no los estamos viendo a ellos. Entonces, creo que lo que quiero que rescaten de este episodio, más allá de que de esta invitación a hacer algo con lo que son, independientemente de dónde vienen, es saber las cosas por lo que son y a aprender a amar desde ahí también. Porque yo amo cómo mi perro me hace sentir y lo que me hace sentir, digo, pero yo también amo el ser que es, entonces yo procuro darle lo que él necesita. Yo sé que él es un perro de energía, entonces bueno, tengo que darle los paseos necesarios porque él tiene mucha energía. Él le gusta la atención, entonces yo sí trato de tenerlo cerca porque hay perros diferentes, pero él es así. Entonces, cuando yo empiezo a ver un poco más o menos cómo es él, y yo empiezo a ver cómo reacciona él con los otros de su misma especie, y yo trato de darle la seguridad y guiar la energía para que él reaccione de la mejor manera, o sea, empieza a ver como un mundo más amplio, no sé si lo perciben, empieza a ver un mundo, ya no es solamente los deseos de Carlos. Ahora es la relación de Carlos con ese perro y cómo esto genera una retroalimentación que a la vez genera un mundo. La invitación de este episodio es eso, es empezar a vivir más allá de nosotros mismos. Partiendo desde el egoísmo primero, obviamente, hacia nosotros mismos, porque hay que confiar, pero también hay que desconfiar. Hay que abrirnos, pero también hay que saber cuándo hay que cerrar, porque hay que proteger, por más que sea que somos seres vulnerables y que en la vulnerabilidad está el crecimiento, también hay que saber cuándo decir que no, cuándo cerrar puertitas y decir, no, yo por allá no voy porque sé que me voy a hacer daño. Yo, ya hace un tiempo, ¿no? Como pasa el tiempo, yo tuve una relación con una chica que en ese momento yo me di cuenta que no era viable. Pero bueno, la carne es débil y el pulso inconsciente es fuerte. Y nada, se terminó invirtiendo tiempo en eso, aunque por las reacciones que habían de parte de ella se sabía que era difícil construir algo. Cuando obviamente este Jenga difícilmente sostenido se desplomó y sucedieron cosas que a mí me afectaron en ese momento. Yo en un principio me victimicé, como lo hacemos todos, ¿no? Y justifiqué mi dolor. Pero yo después de sentir mi dolor y empezar a querer liberarme, ¿no? Porque bueno, mi nombre es Carlos
Pero supuestamente viene el germanio y significa hombre libre, así que por ahí ese pulso me jala siempre, pero a mí me gusta la libertad. Y la libertad no radica en el libertinaje ni en hacer lo que nos da la gana, sino la real libertad está aquí y aquí, en el corazón y en la mente. Entonces, obviamente tenía todavía este sentimiento y no podía desconectarme de esta chica, ¿no? O sea, estaba como aferrado al por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si esto no iba a ser así. Y en eso yo me puse como a reflexionar y con este hábito de escribir las cosas, yo trato siempre de alguna otra manera, empiezo por lo más básico hasta lo más complejo, que serían acciones que emulen situaciones que me lleven a sentir las emociones. Pero me puse a escribir y me di cuenta que en todo momento yo vi que no era viable. Y yo decidí asumir eso. Y decidí asumir de que por ahí podía cambiar. Y no cambió. Porque también muchas veces las cosas cambian, ¿saben? Pero en este caso no fue así. Entonces cuando yo acepté que era mi responsabilidad, porque yo en todo momento cuando veía que no era viable, podía apartarme y no lo hacía. Cuando yo acepté esa responsabilidad, sentí mucha paz y me liberé. Y me di cuenta que podía hacer algo diferente. Ya no recriminaba el recuerdo tampoco de lo vivido, porque bueno, también yo agradezco, o sea, también sentí cosas bonitas, independientemente de lo que haya podido terminar. Y eso también es lo que me terminó quedando, porque conocí a un hombre que si no hubiese pasado por esa mujer, no lo hubiese conocido, que hablo de mí, ¿no? Digo, me convertí también en un hombre por situaciones que sucedieron que me hacen sentir bien y que me muestran que cuando algo sucede yo voy a luchar por lo que yo considero mi territorio y lo voy a dar todo y eso me hace, me da valor. También me demuestra eso de que tengo que aprender a elegir. Porque bueno, hay una responsabilidad también y no puedo ponerlo todo al azar. Pero por eso digo que hablar de lo complejo que es humano es tan necesario. Pero a la vez no por eso uno puede cerrarse y pensar, bueno, ahora cada vez que voy a estar siempre ahí, ¿sabes? Con cuidadito, porque, o sea, sí hay que cuidarse, pero tampoco para tanto porque la vida es un riesgo. Y lo he dicho ya varias veces, pero para crecer hay que asumir riesgo. Y siempre hay un riesgo de que podamos equivocarnos, de que pueda salir mal, pero también siempre está la posibilidad de que no, de que las cosas sucedan. Así que los invito a que piensen más allá de ustedes mismos, a que sea lo que sea que estén transitando en este momento, puedan si quieren, usen alguna herramienta para visualizarlo al frente, escribirlo, hablarlo, grabarlo, no sé. Y puedan verlo y puedan verse ustedes y pregúntense qué les hace sentir, qué niegan de esas situaciones, qué les está mostrando. Si sienten algo, se lo permite sentir o todavía están condicionando el hecho de poder sentirlo. Lo que quiero decir con todo esto es que es una invitación a que se experimenten enteramente, digo, no solamente derivado de lo sensorial cárnico, ni tampoco a lo intelectual trascendente, sino a la integración de esto, ¿no? A la posibilidad de asumir esa responsabilidad, de entender que vamos a estar siempre viéndonos a nosotros en todo momento, pero que si esa relación con nosotros mismos está más equilibrada, está atendida, pues la relación que reflejaremos en el mundo será diferente, aun cuando sigamos viendo las injusticias del mundo. O sea, aquí va a suceder de todo y creo que mientras más lo aceptamos, mejor para nosotros mismos, para no vivir conflictuados por el hecho de que a veces no será como querramos que sea. A veces simplemente será lo que es, esa realidad animal pura y bruta en esencia, ¿no? Eh, pero que si uno lo encausa, que si uno lo acepta, pues o evitarlo o sacarle provecho a esa situación, ¿no? Porque bueno, creo que no tiene sentido que desperdiciemos el tiempo siempre queriendo controlarlo todo y que las cosas sean como nosotros querramos que sea.
a veces lograremos y a veces podremos llevar adelante ese deseo, a veces un tanto enfermizo, a veces no, dependiendo de cómo lo gestionemos. Pero mientras más uno libera al mundo del peso de uno, mejor se pone el mundo, de verdad. O sea, creo que lo dije en el primer episodio, no me acuerdo, hablamos del ejemplo de Hitler. O sea, por no asumir todo el trauma que era difícil para el niño que fue seguramente, gestionar todo el rechazo, todos los abusos, la tristeza, los abandonos, si no hubiese sucedido eso, no le hubiese sucedido lo que le sucedió, si lo hubiese podido interpretar de otra manera. Hay veces que no se puede y ese es un ejemplo, ¿no? Pero en estos tiempos de tecnología que a veces juega un papel un poquito en contra porque tenemos sobreinformación, también tenemos la capacidad de tener la información necesaria si sabemos buscar o si el corazón está dispuesto a encontrar realmente esa verdad. Porque muchas veces simplemente jugamos a distraernos y venimos a caminos espirituales, digo, abro comillas porque digo, camino espiritual, todo este camino de la vida es para el espíritu, pero muchas veces queremos evitarnos o entrar en prácticas espirituales para seguir justificando roles de víctima, roles de victimario, roles de abusados, roles de abusadores, o sea, para seguir justificando nuestra identidad. Si tenemos la honestidad y la sinceridad suficiente para mirarnos al espejo y aceptar el ser que somos, créanme que eso es lo más espiritual que van a hacer en este plano. Y no los cuencos tibetanos, no, no. Es aceptar el ser que son en esencia y que a veces harán el mal a otro inconsciente o indirectamente. Si pueden asumir la responsabilidad o no hacerlo. O sea, pero al fin de cuentas hay muchas cosas que son inevitables. Todo depende de quien cuente la historia. Podemos dar un caso volviendo a los perros. Los perros podrían decir, no, esta gente nos secuestró y mira, nos amarraban y nos sacan a pasear con cadenas. Ahora liberémonos, ¿sabes? Como la película El planeta de los simios. Eh, Siempre va a haber una perspectiva y siempre la emoción que predomine va a generar pensamientos que sostengan también sentimientos y que vamos a tener una conducta en pro a ello, ¿no? Así que es complejo ser humano, de verdad, no por tormentoso, sino por la complejidad de todo lo que implica, ¿no? Creo que a veces pensamos que sería más fácil si estuviéramos, si fuéramos más animales o si no nos pasaran las cosas que no queremos que nos pasen, pero la realidad es que la vida es lo que es y todas esas cosas que nos pasan son para construirnos y desarrollarnos. No podemos evitar muchas cosas que nos sucederán, pero sí podemos elegir cómo interpretarlas. No podemos evitar todo el pulso inconsciente que, que nos ha movido o que nos mueve, pero sí podemos reinterpretarlo, darle luz, darle atención, abrirnos a esos pulsos para sentirlos y liberarnos. Porque, y con esto cierro este episodio, nosotros podemos elegir cambiar. Aunque el miedo en esencia es necesario porque es una respuesta de supervivencia, nosotros podemos elegir cambiar ese factor o esa emoción como motor inicial. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace muchísimos años, usando el miedo como excusa. Como, como excusa no sería la palabra, el miedo como motor. O sea, vamos a dar un ejemplo de dos jefes. Está el jefe y el líder. El jefe va a venir y te va a humillar cuando tú no das los resultados que espera, te va a criticar, te va a gritar, te va a menospreciar y te va a hacer sentir menos. El líder va a tratar de asesorarte, te va a buscar enseñar para que no vuelva a suceder y te va a acompañar. Y cuando lo logres, te va a recompensar por ello. Nosotros podemos elegir siempre, 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 hablándonos de nosotros mismos y la crianza que nos demos a nosotros mismos. Nosotros podemos elegir ser duros o compasivos con nosotros. Podemos elegir eh, darnos recompensas o darnos insultos para evitar que hagamos las cosas, ¿no? Uno siempre puede elegir y siempre podemos elegir cómo interpretar la vida. Somos de verdad, aunque a veces estemos atrapados por los traumas, por los dolores, siempre somos libres de elegir. Es nuestro mayor poder en la tierra.
somos libres de elegir. Inclusive hasta cuando eres preso o esclavo de una situación. Ahí está el ejemplo de Epicteto, o Epícteto, no sé cómo se diga. Que me corrijan después y me lo dejen en los comentarios. Así que bueno, siempre podemos elegir cómo vivir la vida, de verdad, o cómo interpretarla, o qué hacer con ella. Es nuestra responsabilidad y es nuestro deber y nuestro derecho. Nadie va a venir a cambiárnosla, y aunque alguien en esencia haga algo que pueda modificarla, siempre será la respuesta nuestra ante eso lo que determinará la vida. Siempre depende de uno, gente, siempre depende de uno. Y eso es lo más lindo, porque nos da la responsabilidad de hacer algo desde nosotros. Nos da libertad. Ya no somos esclavos. Ya no dependemos de un otro, si lo vemos desde ahí. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero siempre que sea de utilidad lo que hablemos aquí, que les pueda servir y que episodio a episodio ustedes puedan encontrar su propia verdad. Que entre lo que hablemos se conozcan más allá de sí mismos. También espero, como les digo, hacer esto no tan unilateral, que podamos tener más feedback. Así que si me quieren escribir en los comentarios o me pueden escribir a mis redes sociales, en Instagram, por ejemplo, @unosiendohumano. Y me pueden proponer también temas que les gustaría que hablemos, que toquemos acá. Desde mi perspectiva, obviamente, ¿no? Porque soy yo el que habla. Pero bueno, siento que siempre, de verdad, en todo momento podemos sacar lo mejor si así lo queremos. Que aceptar la condición humana no es horrible, sino que aceptarla es una invitación a conocernos, y conocernos es de las cosas más hermosas que podemos experimentar en esta vida, y de las aventuras más increíbles que podemos afrontar, y de los viajes más satisfactorios que vamos a realizar. El viaje hacia nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Eso va a implicar ver lo bonito y lo feo. Así como yo puedo ver mis cualidades, también ver mis traumas, ver que mis traumas me hicieron ver la vida de una manera, y que si yo cambio esa forma de ver atendiendo mis traumas, puedo tener una vida diferente. Porque al final siempre voy a responder al trauma. Siempre voy a estar pulsando a eso que evito, a eso que está en mi mente resonando, a eso que vibra en mí. Si yo libero la emoción, esa emoción explota ante el universo, por así decirlo, y ya no tiene peso ni gravedad para atraer una realidad acorde a esa emoción. Entonces me abro a la vida. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por venir. Esto es El Ciclo Podcast. Hasta luego. Pa. Lo que quiero del amor repetir.